Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Amarte Sano. El día de hoy les voy a platicar lo que es el suplemento narcisista. El suplemento narcisista es lo que los narcisistas necesitan para sentirse bien o para no sentirse tan mal. ¿Por qué? Por toda esta falta de validación o esta necesidad de validación que ellos tienen. Y es una necesidad emocional para ellos tan importante que si no la tienen se sienten muy mal y se sienten muy vacíos. Hay diferentes tipos de suplemento narcisista, que aquí el suplemento narcisista es lo que ellos necesitan para estar sintiendo que están siendo validados, para subirse la autoestima, para no sentirse tan mal, para no sentirse tan vacíos. Y entonces, dependiendo del tipo de narcisismo que tengan o del tipo de cosa que ellos admiren, es el tipo de suplemento que ellos necesitan. Los suplementos más característicos son la validación, los premios, la admiración, que le estés diciendo al narcisista que las cosas las hace súper bien, porque necesitan constantemente estar sintiendo que son superiores. ¿Para qué? Para cubrir toda esa baja autoestima que ellos traen. También puede ser algún reconocimiento, alguna recompensa, y esto puede ser en el ámbito tanto privado como en el ámbito público. En el ámbito privado, pues es con la pareja, con los hijos. Les gusta ser admirados por su pareja, por sus hijos, que le digan que lo están haciendo súper bien como padres o como proveedores, etc. Si es una cuestión física, pues que les digan que están teniendo un cuerpo maravilloso o un súper buen desempeño en lo que ellos valoren. Y en el caso del tema público pueden ser títulos, por ejemplo, títulos académicos, títulos en el ámbito laboral, por ejemplo, que los hagan gerentes, directores generales, etc. Puede ser incluso que traigan carros, que tengan casas muy impresionantes, o sea, todo eso que los haga sentir a ellos o a ellas que son más especiales, que están teniendo logros, que son superiores a los demás, y todo lo que los haga sentir que no son inferiores y que su autoestima pues no la tienen como realmente la tienen, porque tienen una autoestima muy débil y pues muy destrozada realmente. Recuerden que algo muy importante del narcisismo es que tienen este sentido, este sentimiento de que no son suficientes. No lo tienen consciente, o a lo mejor sí lo pueden tener consciente, pero en general no lo tienen consciente. Y en ese sentido necesitan que alguien, algo o algo de estatus los esté validando, que eso es el suplemento narcisista. Cuando te eligen a ti para que seas su suplemento narcisista, no sé, podría ser, por ejemplo, que seas una persona, una esposa o un esposo muy atractivo. Entonces, lo que a ellos los hace sentir bien es tener a alguien muy guapa o muy guapo a su lado, porque eso los hace ver bien a ellos, eso les da estatus a ellos. Y cuando empiezas a engordar o cuando te empiezas a vestir mal, te empiezan a criticar. Y si en algún momento ya no cubres esos requisitos de poder ser ese suplemento, te descartan y terminan la relación de pareja. Entonces, el problema del suplemento narcisista es que si en algún momento tú no les das ese suplemento, por ejemplo, si algo que ellos hicieron a ti no te pareció y les avientas como una crítica, les retroalimentas como una crítica de eso que hicieron, se enojan muchísimo porque no los estás validando, porque no estás dándoles la razón y estás criticando su autoconcepto, y entonces te empiezan a atacar. Y entonces es ahí cuando empieza el problema con la relación de una pareja con un narcisista, porque si les detienes el suplemento, ya sea la admiración o que te veas bien o el estatus que les das o el suplemento que ellos necesitan, se enojan muchísimo y te empiezan a atacar. Y bueno, es importante diferenciar, por ejemplo, con el narcisista grandioso, las cosas que él más necesita de suplemento es el reconocimiento y la admiración. Por ejemplo, con el narcisista encubierto, lo que quiere es que lo veas como una víctima y estarse victimizando todo el tiempo,
para después pedirte lo que él quiere, aunque tú no lo quieras hacer, pero su suplemento es que lo valides como una víctima y que lo valides con su autoconcepto de que el mundo está siendo injusto y de que el mundo no está viendo lo grandioso que realmente es. Y, por ejemplo, con el narcisista maligno, ellos buscan muchísima admiración, pero también buscan infundir temor en los otros y eso se vuelve su suplemento para ellos sentirse bien, para ellos sentirse que sí están haciendo bien las cosas. En el tema del suplemento, por ejemplo, algo muy importante es que cuando te están pidiendo su suplemento, por ejemplo, si te están pidiendo admiración y te están platicando algo que hicieron súper bien, a lo mejor tú les quieres compartir algo que tú también sientes que hiciste bien, en lo laboral, por ejemplo. Pero como ellos quieren ser el centro de atención, ellos quieren ese suplemento, pero no te lo van a dar a ti, no va a ser una interacción de manera recíproca. Ellos te van a pedir todo ese suplemento y si tú se los pides a ellos, o sea, si tú les pides como una charla en donde tú también quieras hablar de tus logros, te van a decir que tú eres un egoísta, que tú los estás interrumpiendo, que tú no sabes escuchar porque no les estás dando todo el suplemento que ellos necesitan. Y bueno, hay un tema con esto del suplemento narcisista y con las relaciones narcisistas, porque obviamente cuando empiezan las relaciones de pareja, la pareja está muy centrada en el otro, pero llega un punto en el que cada uno pues está haciendo su vida profesional o su vida en el aspecto en el que se esté desenvolviendo, pero el narcisista siempre quiere toda la atención de su pareja. No está dispuesta a darle toda esa atención que él solicita o que ella solicita, pero quiere que su pareja le dé toda esa atención. Entonces, cuando tú te empiezas a ocupar en las cosas del día a día que tienes que hacer y no le das toda la atención, todo ese suplemento que necesita, se van a poner las cosas complicadas, se van a empezar a enojar, te van a empezar a reclamar. A pesar de que ellos no te den eso que te están pidiendo, te van a empezar a reclamar, a hacerte chantaje y a decirte que tú eres una persona muy egoísta y que ellos son una víctima. Y bueno, también está el suplemento de las cosas materiales y bueno, las personas narcisistas que quieren este suplemento pues se hacen de cosas muy caras, puede ser ropa, pueden ser carros, pueden ser casas, bolsas muy costosas, tú nómbralo como tú quieras, ¿no? Puede ser la cosa que admiren y que a ellos sientan que les da estatus. El problema es que siempre hay alguien que va a tener más cosas que cualquier persona, siempre hay alguien que tiene más de algo y entonces vuelve la insatisfacción, vuelve estar frustrado y necesitan más suplementos narcisistas del tema y de la cosa que el narcisista valore. Otro de los suplementos narcisistas es los likes y todas las vistas que pueden tener los narcisistas para que los validen en las redes sociales. Este es otro tipo de suplemento. Hay gente que está muy apegada, hay personas narcisistas que están muy apegadas al tema de las redes sociales, pero buscando que los validen, que validen las vacaciones que tuvieron, cómo se la están pasando, el tipo de amigos que tienen, el tipo de novia que tienen o de novio que tienen, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, no está mal subir cosas a redes sociales, solo estoy diciendo que para ciertos narcisistas ahí está su suplemento narcisista en las redes sociales. Si tú tienes una pareja narcisista, te voy a recomendar muchísimo el libro de Walter Rizzo que se llama Amar o Depender. ¿Por qué? Porque en este canal mi intención es darles toda la información sobre narcisismo, pero también les quiero dar la información sobre cómo dejar a un narcisista, cómo poner esos límites con los narcisistas. Y este libro te va a ayudar a entender por qué sigues con una pareja narcisista o por qué estuviste con una pareja narcisista y te va a ayudar a entender todos esos déficits y toda esa dependencia emocional que tú tuviste con el narcisista o que tú tienes con el narcisista para que vayas sanando todos esos déficits que probablemente no tienes consciente que tú traes, todos esos miedos que tú traes, todas esas heridas de tu infancia que puedes traer y entonces hacerlas conscientes y aprender, enseñarte, habilitarte y desarrollar una manera para amar sano.
Te voy a dejar en la caja de descripción el link, a ti te va a costar igual y nos vas a apoyar a este canal si lo compras con este link y a ti te va a costar al mismo precio que si lo adquirieras por tu cuenta en Amazon. Espero que te haya gustado el video y si te gustó te invito a que le des like y te suscribas para tener nuestras notificaciones más actualizadas. Y te voy a dejar por aquí otro video sobre narcisismo. Si entiendes bien el fenómeno narcisista, vas a poder lidiar más con tu narcisista, sea tu pareja, tu papá, tu jefe, tu amigo, etc. Y en ese sentido, no volverte loco con el gaslighting y todo lo que hacen y poder aprender a lidiar más con estas personas. Nos vemos en el próximo video con más temas de psicología. Hasta luego.